Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 7 de julio del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar con la presencia del pastor Julio Cairiasco y su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que bueno, le damos la bienvenida. Pastor Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos. Muy bien, gracias al Señor. Listos para seguir con este espacio que semanalmente, pues, Dios nos permite tener para edificar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que anhelamos siempre, cada vez que estamos en este segmento. Estamos en este espacio llamado Establecidos en el Nuevo Pacto. Y siempre buscamos digamos, las razones, ¿no? ¿Por qué es tan importante que se comprenda que nosotros en Cristo estamos y quedamos por la obra de la cruz establecidos en el nuevo pacto? Hoy quiero tratar un tema que tiene que ver con la serie que hemos venido hablando, lo primero y lo segundo. Hemos podido ver que en este vídeo lo primero tiene que ver con una persona, con el primer Adán. Lo segundo también con una persona, con el postrer Adán. Lo primero tiene que ver con lo terrenal, lo humano, lo temporal. Lo segundo tiene que ver con lo espiritual, con lo eterno. Y también tiene que ver lo primero con el viejo pacto. Y lo segundo tiene que ver con el nuevo pacto. Antes de entrar un poco más en materia, quiero leer un pasaje que Pablo escribe a los Efesios. Y está en la carta, en el capítulo 3. Es un pasaje que nos deja claro desde la revelación que Dios le dio a Pablo del propósito y del misterio de Cristo, de lo que Pablo tenía en mente, qué era lo que Pablo hacía, por qué lo hacía, para qué lo hacía, cómo lo hacía. En otras palabras, cuál era el llamado apostólico, qué era lo que Dios le había entregado a Pablo como ministerio. Y aquí en este pasaje, Efesios 3, del 1 al 11, vamos a leerlo y vamos a ir explicando entonces qué era lo que Pablo trataba de expresar a los Efesios. Recordemos que en el capítulo 1 de esta misma carta de los Efesios, en el versículo 16, 16, dice que Pablo no deja de orar, que hace memoria en las oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que ellos puedan saber cuál era la esperanza que Dios los había llamado y cuáles eran las riquezas de gracia, de gloria, que como herencia Dios había dado a los santos. Entonces, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios y él pide al Señor, él pide a Dios que Dios les dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de su verdad, que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Pablo, no, en su corazón, él no quiere que ellos entiendan la carta que él está escribiendo. Él lo que quiere es que por el Espíritu Dios les haga ver lo que él está viendo.
Es un asunto de visión, la visión celestial. Hoy en el mundo que se hablan de tantas visiones y tantos ministerios que andan en una visión, pero el problema es que cuando uno mira la visión, esa visión no es el Hijo, no es Cristo. La visión puede ser muchas cosas, pero si no es el Hijo, no es la visión de Dios. Y Pablo quiere que ellos vean. Entonces, en este orden, él sigue escribiendo la carta. Ya llega al capítulo 3 y dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pablo habla no solamente en Efesios, habla en Romanos, habla en Colosenses y repite en sus cartas que él le ha sido revelado, que él tiene un conocimiento del misterio de Cristo. Y lo aclara, dice, misterio que en otras generaciones no fue revelado, pero que ahora, es que es allí donde está la palabra clave, es ahora, o sea, después de la cruz, después del consumado es, entonces ahora ya el misterio deja de ser misterio y Dios soberanamente revela de qué se trataba todo lo que Dios estaba haciendo. El misterio de Cristo. Pablo dice que él tiene un conocimiento acerca del misterio de Cristo y que en su ministerio, Pablo dice, yo la verdad soy menos que el más pequeño de todos los santos, pero me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Notemos algo, porque miles y miles de denominaciones y ministerios y concilios predican el evangelio, pero no predican a Cristo. Y Pablo dice que el evangelio que él anuncia es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y que en ese evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, él tiene un solo objetivo: aclarar a todos. Que se aclare, porque si no se aclara el misterio, entonces no se está predicando el evangelio. Qué tremendo que tanta gente dice predicar el evangelio, pero no le aclaran a nadie el misterio de Cristo. No aclaran, dejan a la gente
en sombras, en figuras, ahí en los símbolos, en los tipos, en los cuadros, en las pinturas. Se usan cualquier cantidad de pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento para hablar de tantas cosas, pero no extraen a Cristo de la Escritura. No se aclara el misterio. Y lo hemos dicho, que el misterio tiene que ver con que Dios escondió a su Hijo, lo escondió. Nadie sabía que Cristo estaba escondido allí hasta que Dios, por revelación, por soberanía, por gracia y por tiempo de cumplimiento, entonces trae revelación del misterio. Lo grave o lo triste de esto es que esto ya fue revelado en la cruz y que las cartas de Pablo claramente hablan de estos temas, y Pablo tiene el enfoque de presentar a Cristo siempre, no como un símbolo, una figura, una sombra, sino como una realidad, una sustancia, como algo tangible, algo que podemos vivir, disfrutar, tomar. Y ya está claro, pero pareciera que no se entendió. Y pensamos que predicar el evangelio, y así operamos en mucho tiempo, era salir a evangelizar, repartir tratados, decirle a la gente Cristo te ama, si no te conviertes te vas a ir para el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, cuando nosotros vemos el evangelio no es predicado a menos que se aclare el misterio de Cristo. Si no hay claridad entre el misterio de Cristo, entonces no hay evangelio. Se predica cualquier otra cosa. Los púlpitos están llenos de cualquier cantidad de mensajes. Yo al menos pasé en un ámbito muchísimos años. Jamás oí un mensaje sobre que esto se trataba de aclararles a todos el misterio del evangelio, el misterio de Cristo. El mismo Pablo, aquí en esta carta de Efesios, cuando él habla del famoso pasaje de la armadura de Dios, en el verso 18, 6-18 de Efesios, Pablo dice: orando con todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, Pablo dice que hay que orar por algunas cosas, pero también dice, pero cuando oren por mí. ¿Y por qué Pablo pedía oración? Pablo no pedía oración para que Dios le supliera las necesidades, para que Dios le diera dinero para las misiones. Pablo no pedía oración por los temas de salud, de cosas físicas. No, parecía que Pablo comprendía que en Cristo eso ya estaba resuelto. Pablo oraba y pedía oración, dice, y oren por mí, a fin, dice el verso 19, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, de él, de Cristo. Pablo dice que el evangelio es un misterio. Pablo no pide oración para que Dios le dé el mensaje. Parece que el mensaje lo tenía ya Pablo incluido, ya el mensaje había absorbido al mensajero. Pero lo que Pablo está pidiendo es oración, porque quizás no tiene la palabra para dar el mensaje. ¿Cómo explicar el mensaje? Porque es un misterio. Entonces Pablo dice, oren por mí, porque Dios me ha dado algo, pero para yo dárselos a ustedes, necesito que Dios me dé la palabra que necesita escuchar. En aquel tiempo y en esta generación también tenemos que orar igual. Señor,
danos la palabra para que hablemos con denuedo el misterio del Evangelio. Y ese misterio no es otra cosa que hablar de Cristo, del misterio de Cristo. ¿Y por qué entonces entramos en este tema? Y quería usar esta plataforma de Efesios capítulo 3, porque esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Viejo pacto, nuevo pacto. Y esto es algo que tenemos, mire, esto lo debe entender un creyente el primer día. Yo esto que vamos a exponer hoy, pasé 50 años, 40 años en un ámbito y yo nunca oí nada de esto. Me pregunta a Dios, Señor, ¿por qué fue velado estos temas? ¿Por qué no entendimos lo primero y lo segundo? Y más grave aún, ¿por qué no entendimos que lo primero ya fue quitado, ya desapareció y lo segundo ha sido establecido? Lo primero ha sido rechazado, lo segundo ya ha sido aceptado. Ya yo no soy parte del primero, yo estoy en el segundo, yo estoy en lo segundo. Y si yo no entiendo eso, pues no entendí nada del Evangelio. Si alguien no entiende eso, no entendió nada. Nosotros hemos estado delante de personas que han habitado congregaciones por años, igual que nosotros, y hemos llegado con la palabra, y hemos llegado con el mensaje, y las personas, la primera pregunta es, oiga, pero ¿por qué yo, habitando tantos años determinada congregación, jamás me hablaron de esto? Jamás yo no sabía de esto, yo no entendía. Hubo una hermana que en estos días teníamos allí una charla, y la hermana, una hermana con muchos años en el Evangelio, y la hermana se puso las manos en la cabeza y dijo, pastor, ¿será que yo todavía tengo oportunidad? O sea, ¿será que o sea, porque entendió que había perdido toda su vida de creyente en algo que no era lo que realmente ella tenía que tener como evangelio? Yo le dije, hermana, si tiene vida y Dios le permite vivir, es porque usted está en Cristo, y si Dios le permite escuchar esto, no importa los años, es que realmente Dios tiene en usted su diseño eterno, y si usted lo cree, inmediatamente eso se hace operativo en usted. Entonces quiero hablar del viejo pacto y el nuevo pacto, y esto hay que entenderlo. Hay que entender viejo pacto y hay que entender nuevo pacto, porque antiguo y nuevo tienen dos connotaciones. Son dos connotaciones, présteme atención. Una es humana y la otra es divina. Una tiene que ver con el hombre. El antiguo pacto tiene que ver con el hombre. El nuevo pacto tiene que ver con Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque para Dios algo no es antiguo por el tiempo. Para nosotros sí. Para nosotros como personas, como seres humanos, cuando hablamos de algo antiguo, de algo viejo, estamos hablando de algo que identificamos claramente porque tiene mucho tiempo, porque está atrás, porque ya quedó con unos años atrás. Para Dios no es antiguo por el tiempo, para nosotros sí. Para nosotros algo antiguo está relacionado con antes, con que fue primero, con que fue anterior a lo de ahora. Pero esto no es aplicable a las verdades del reino. Y ahí, nada más en ese pedacito, tenemos que hacer un alto. ¿Cómo así? Para Dios el antiguo pacto y el nuevo pacto, el antiguo no es antiguo porque está antes que el primero, que el nuevo. No. Para Dios no tiene que ver con tiempo. Para nosotros quizás sí. Porque el antiguo pacto es antiguo no porque se dio antes del nuevo pacto. Lo voy a repetir. El antiguo pacto es antiguo no porque se dio antes del nuevo pacto. Es antiguo porque su naturaleza
era de una sustancia diferente al nuevo. En ese sentido es que para el reino el antiguo pacto es antiguo, porque la sustancia, la naturaleza era diferente al nuevo. Las personas y todo lo que operó bajo el antiguo pacto tenían una naturaleza diferente a las personas que están en el nuevo pacto. Y ahí es importante una vez más. Siempre lo decimos. Pedro lo dijo, yo no dejaré de repetirles estas cosas. Aunque ustedes las sepan, no importa. Pero lo que se busca es estar confirmados en la verdad presente. Porque aquí es donde entra lo que Pablo dijo allá en Corintios, la segunda carta, el capítulo 3, versículo 6, donde dice que Dios nos hizo, mediante Cristo, ministros competentes del nuevo pacto. Porque un ministro competente del nuevo pacto va a entender esto. Un ministro que no es competente del nuevo pacto no tiene idea de estas cosas. Y como no tiene idea, entonces él va a agarrar la Biblia, él va a predicar la Biblia, él va a decir que es la palabra de Dios, él va a soltar texto por todos lados y va a buscar de Génesis y de Éxodo y de Moisés y de Abraham y de Jacob y de David y de Esaú y va a buscar de todo lo que usted pueda conseguir por ahí en el camino, del profeta Isaías, de Job, de Esther, y va a hacer un revuelco. Porque no tiene entendimiento, porque no es un ministro competente. Puede ser que sea un ministro, pero es un ministro incompetente. Por lo tanto, al ser un ministro incompetente, no tiene posibilidades de realizar la tarea para la cual ha sido llamado. Nadie contrata a una persona por su incompetencia. Si usted va a arreglar, por ejemplo, la fachada de su casa y le va a poner rejas y va a ponerle techo, etcétera, entonces usted tiene que contratar un albañil, tiene que contratar a un herrero, tiene que contratar a alguien que sea competente para la tarea. No puede contratar a alguien que no sepa, porque le va a hacer eso un desastre. Por eso es que es increíble ver la gran cantidad de ministros incompetentes que creen que se las saben todas, que tienen 20, 30 años de ministerio, que son pastores y tienen títulos y tienen de todos y tienen cargos a la lata, como quien dice, mejor dicho, pero no tienen ni idea de lo que es el ministerio, porque no son ministros competentes del nuevo pacto. Ellos todavía operan, como lo decíamos en la primera serie que dimos en este programa, que se llamó Cambio de Sacerdocio. Ellos todavía operan bajo un sacerdocio que está abrogado, sacerdocio levítico, sacerdocio obsoleto, y ellos son ministros levitas, y todavía mandan a dar aplauso a los levitas y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no entienden que esto se trata de naturaleza. El antiguo pacto era antiguo porque tenía que ver con la tierra. El nuevo es nuevo porque tiene que ver con el cielo. El antiguo pacto es antiguo porque es de abajo. El nuevo es nuevo porque es de arriba. Leíamos en Gálatas capítulo 4, por ejemplo, versículos 25 y 26, cuando Pablo menciona la Jerusalén de abajo y la Jerusalén de arriba. Y está hablando en la alegoría de Sara y Agar, que Agar y Sara son los dos pactos, y que Agar es la del Sinaí, donde se hizo el antiguo pacto, y que Sara es de Sión, donde se establece el segundo pacto o el nuevo pacto.
y está claro, y Pablo habla claramente, dice, mire, una representa lo terrenal, la Jerusalén de abajo, y la otra representa lo celestial, la Jerusalén de arriba. La pregunta es, ¿nosotros en dónde estamos? ¿En lo de abajo o en lo de arriba? Cuando Pablo habla en su carta a los Colosenses, capítulo 3, él dice algo muy sencillo. Él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, o sea, lo celestial, lo del cielo, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y aconseja en el versículo 2, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo dice, por favor, el enfoque de la visión que sea en lo celestial, o sea, en el nuevo pacto, y quiten la mirada de lo terrenal, quiten la mirada del antiguo pacto, porque ya Dios no está allí. El antiguo pacto es antiguo entonces, porque es terrenal, humano, temporal y natural. Es terrenal, humano, temporal y natural. El nuevo pacto es nuevo porque es celestial, divino, eterno y espiritual. Ahí hay una gran diferencia, ahí hay un gran contraste. Y aquí hay algo más que tenemos que decir. El antiguo pacto y el nuevo pacto no son uno la continuación del otro. No, no es que usted abre la Biblia y ve, termina el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto y ahora viene el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Entonces, no, el Nuevo viene porque viene después del Viejo. No, no son continuación el uno del otro. No son, no son eslabones unidos por la cruz. Al contrario, son ámbitos, son esferas totalmente separadas por la cruz. La cruz trajo una separación, no una unión entre el antiguo y el nuevo. Lo separó. La cruz fue un juicio. ¿Y qué pasa con el juicio? Cuando hay un juicio a una persona, se dan los elementos de juicio en ese ámbito donde está el juez, donde está el fiscal acusador, donde está el abogado defensor, donde hay un jurado, etcétera. Entonces, allí en ese juicio, entonces se dan las pruebas, se dan lo que era verdad, lo que era mentira, lo que era cierto, lo que era falso, lo que era real, lo que era verdadero, lo que no era, y se separa la verdad de la mentira, se separa lo que era y lo que no era, y finalmente después que se reúnen todas las pruebas, los alegatos, los testigos, las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, después que se hace el juicio, entonces se hace una condena. La cruz fue el juicio donde Dios separó soberanamente el antiguo pacto del nuevo pacto. Por eso Jesús dijo, y esta es la sangre del nuevo pacto. Lo que está diciendo es, esto es lo que va a separar un ámbito de otro. No está el nuevo pacto porque viene después del viejo pacto. El nuevo pacto se trata de la consumación de lo eterno y lo celestial ante el anuncio temporal y terrenal. El nuevo pacto es la consumación, allí se consuma lo eterno y lo celestial que va a reemplazar lo que era en el antiguo pacto, un anuncio temporal y terrenal. Porque el antiguo pacto era el anuncio. El nuevo pacto es la noticia, la buena noticia, el evangelio. Es increíble ver cómo tanta gente dice que predica el evangelio y lo que está predicando son anuncios. Anuncios. No, cosas que van a ocurrir. Y todavía predican les voy a dar un ejemplo, que Dios te cumplirá las promesas. No.
ya Dios no tiene promesas. Ya en Cristo todas las promesas fueron sí, amén. Dios tiene realidades. Nosotros no somos como o sea, yo puedo agarrar, por eso un ministro incompetente agarra la Biblia y agarra un texto por allá en Josué, por allá cuando dice que todo lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel lo cumplió. Creo que es Josué 21:45, y lo trae y dice, mire, Dios todo lo que te ha prometido te lo va a cumplir. No, no. Nosotros en Cristo no somos un pueblo esperando el cumplimiento de una promesa. Nosotros en Cristo somos hijos a los cuales Dios, el Padre Eterno, ya les ha otorgado una herencia. Son dos cosas muy diferentes. Nos viven hablando de promesas, de anuncios. Un día Dios le va a dar. Y no nos hablan de realidades, de la buena noticia. Un anuncio es algo que va a ocurrir. Una noticia es algo que ya ha ocurrido. Y por eso el grito en la cruz fue categórico y contundente. Consumado es. Entender antiguo pacto y nuevo pacto es entender la naturaleza de cómo Dios se conecta, cómo Dios se vincula con el hombre. Son dos cosas muy diferentes, la manera como Dios se vinculaba con el hombre en el antiguo pacto, ahora a cómo Dios se vincula ahora en Cristo con el hombre en el nuevo pacto. En el antiguo pacto todo era afuera, todo era externo. El hombre peca, se desliga la comunión del espíritu, el espíritu muere. Dios no tiene manera de estar en el hombre, así que es afuera. De vez en cuando por ahí se leen pasajes donde el Espíritu Santo venía, tomaba una persona, la empoderaba, etcétera, pero no habitaba en el hombre. El vínculo es muy diferente. A mí no me pueden tratar como que Dios, en el antiguo pacto era Dios estaba conmigo, pero en el nuevo pacto Dios está en mí. Son dos cosas muy diferentes. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo en Juan 14:17 les dijo, pero cuando Él venga, ¿sí? Él estará con vosotros y morará en vosotros, con vosotros y en vosotros. Ya no solamente estaría con, ahora estaría en, adentro, porque el vínculo sería diferente. Cuando Jesús oró en Juan capítulo 17, al menos 4 veces dice, para que sean uno, como tú y yo somos uno. La relación que el Padre y el Hijo tenían en la eternidad, o tienen en la eternidad, a esa relación nos lleva al Señor por la obra de la cruz. Ahora estamos en Él. El vínculo es diferente. No nos pueden tratar como cuando yo no estaba, como si yo fuera un personaje del Antiguo Testamento. Yo estoy en Cristo. Un ministro competente entiende esto. Un ministro incompetente no. Todo el antiguo pacto entonces habla de Cristo. Es un testimonio de Él. Este pacto fue real pero natural. Era real pero corrupto, mortal, terrenal. No había nada espiritual en el antiguo pacto. Fue creado, ordenado y usado por Dios como un testimonio de lo espiritual, como un anuncio de lo que vendría. Ese es el misterio de Cristo. Por eso inicié con ese pasaje. El nuevo pacto no habla de Él, es Él. El viejo pacto es la sombra, el tipo, la figura. El nuevo pacto es la realidad, es la sustancia. Lo espiritual, lo nuevo, lo verdadero ha venido en la persona de Cristo. Y tú y yo estamos en Él. No somos simples reflejos, sino su manifestación viviente en la tierra, su cuerpo y su iglesia. Jesús dijo, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. La palabra verdad es sustancia, realidad. Lo que Jesús estaba diciendo, mire, cuando el Espíritu Santo, una característica esencial de una persona que dice que está llena del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo los va a sacar del antiguo pacto y les va a mostrar que en ese antiguo pacto solo habían sombras, figuras, tipos, anuncios, símbolos, y los va a llevar a la realidad, los va a llevar a la sustancia, los va a llevar a la noticia. Eso es.
lo que Jesús estaba diciendo. Yo por muchos años oí tantos ministros decir que el Espíritu Santo les habló y les dio una palabra, pero nunca hablaron de Cristo. Y las palabras que contenían estos ministros venían de la Biblia, pero venían en marcos de sombras, de figuras, de tipos, de sustancias, o de la no sustancia, perdón. Venía de allí, del cuadro, de la pintura, venía del no entendimiento del misterio, pero nunca nos aclararon el misterio. Entonces yo, después que comprendo, digo, Señor, entonces esta gente no tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me guiaba, era Cristo. Y si esta gente no me habla de Cristo, debe ser que el Espíritu Santo, la verdad, no los está guiando. Y eso confrontó mucho mi vida, pero es que las evidencias son muy claras. Este pacto es nuevo, el nuevo pacto es nuevo en cuanto a la naturaleza y carácter divinos, en cuanto a la sustancia. Ahora Cristo vive y es la realidad de todas las cosas espirituales en nosotros. Hay que tener nuestro corazón para conocerle, ¿sí? Menos distracción con lo de abajo y más concentraditos con lo de arriba. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? A ver, famoso pasaje conocido, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Allí en Mateo 16, quien dice la gente que soy yo, tú eres Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? Salió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, a ti te voy a dar las llaves porque el Padre te lo ha revelado, etcétera. Entonces Jesús empieza a decirle, muchachos, vamos a hacer algo, les voy a dar la noticia. Desde ahorita yo tengo que ir a Jerusalén, voy a padecer mucho, me van a crucificar, me van a golpear, etcétera, pero yo voy a resucitar. Y viene Pedro. Y Pedro, como se supone que tiene revelación, pues dice que comenzó a reconvenirle, o sea, a decirle al Señor, eso no te conviene, a ti te conviene otra cosa. Y Señor, ¿cómo se le ocurre que a usted le van a matar y todo eso? No, 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 no. ¿Cuál fue la respuesta? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en Dios, en lo de arriba, sino pones tu mirada en los hombres, en lo de abajo. O sea, Satanás es adversario. Una persona se vuelve adversaria del propósito cuando su enfoque tiene que ver con lo terrenal, con lo de abajo, y no le interesa para nada lo de arriba, lo celestial, lo espiritual, lo eterno. El Antiguo Testamento está lleno de tipos, sombras, figuras del único propósito de Dios en Cristo. Representa un plano. Es como si Dios de Génesis a Malaquías hubiera compilado un enorme conjunto de planos, estudios del suelo, descripciones de los materiales de construcción, reglamentos de zonificación, mapas de cableado eléctrico, etcétera. Todo describiendo la casa que él edificaría a través de la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. El primero está lleno de la historia del testimonio de ese eterno lugar de habitación, y luego, a través de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de su Hijo, edificó por completo la casa y nos invitó a nosotros a vivir en ella. Por eso es que una de las expresiones más absurdas, más, yo diría, abominables a Dios y a su propósito eterno, es cuando un ministro religioso invita a la gente a un templo, a un edificio de 4 paredes y les dice, vamos a la casa del Señor. No hay una expresión de ignorancia más grande que esa, porque me está invitando al plano, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sí, Salomón construyó lo que se entendía que era la casa de Dios, pero era un plano, era un diseño, era un anuncio, era algo que Dios iba a hacer en Cristo, no era para que nos quedáramos con el plano, era para que viéramos cómo su Hijo iba a ejecutar el plano y nosotros íbamos a estar dentro de esa casa que él iba a edificar. Hebreos 8, 1 y 2 dice, es tan claro, dice,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, verdadero templo, verdadero altar que levantó el Señor y no el hombre. Él ya levantó el verdadero, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, había un plano, había un anuncio, había ahí algo, pero eso era para que se consumara una realidad espiritual, una realidad celestial, no para que nos quedáramos con la sombra. Es terrible como miles de ministerios operan bajo sombra, y la sombra es mentira, no es un engaño. Yo voy a decir una frase que va a sonar quizás difícil de entender al que no me ha oído por mucho tiempo, pero hay gente que le encanta vivir y caminar en la mentira de una escritura que andar en la verdad de una revelación. ¿Y por qué estoy hablando de la escritura? Porque ya para Dios no es. Dice, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, o sea, el verdadero, genuino, real, auténtico, ese era el real. El otro era una copia, el otro era un anuncio, el otro era una sombra, el otro era falso. Estaba llena de escritura a modo de sombra, pero hay gente que le gusta vivir en la mentira de esa escritura, que caminar y vivir en la plenitud de la realidad de una revelación. Hay innumerables tipos de sombras y figuras en la escritura, personas, instituciones, lugares, ceremonias, historias, etcétera, que pintan un cuadro natural y físico de algo que es completamente espiritual y eterno. Todo el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo y escrito con este propósito expreso. El pueblo y los personajes eran reales, las historias verdaderas, pero a través de ellas Dios habló deliberadamente más allá de esos días, más allá de ese pacto, incluso más allá de esa creación. Los libros del Antiguo Testamento son diferentes en muchas formas, abarcan periodos de varios siglos, difieren con respecto a los temas, estilo, contexto histórico, pero están unidos en un único y eterno propósito: anunciar que Cristo sería una realidad. Cada aspecto de la creación natural era un reflejo o una representación física de alguna realidad espiritual y eterna en Cristo. Árboles, frutos, ríos, luz, agua, grano, crecimiento, roca, pan, cabeza, cuerpo, etcétera. Todas estas cosas creadas a su manera declaraban la gloria de Dios y testificaban de su contraporte espiritual. En una multitud de cuadros y sombras naturales, los cielos y la tierra físicos señalaban y anunciaban aquel que un día vendría y se declararía a sí mismo como el cumplimiento de ellos. Él dijo, yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el grano, yo soy la roca, yo soy la cabeza. Dijo, ustedes son el cuerpo. Hoy hay una realidad en el nuevo pacto que corresponde a cada tipo, sombra o figura del antiguo pacto. Por ejemplo, en el antiguo pacto, lo acabo de decir, había un tabernáculo terrenal. Nosotros somos parte del tabernáculo celestial. Había un sacerdocio terrenal levítico. Nosotros somos parte del sacerdocio de Melquisedec en Cristo celestial. Había una Jerusalén terrenal. Nosotros somos parte de la Jerusalén celestial. Había un Adán terrenal. Nosotros somos parte del Adán celestial. Todo esto tiene un antes de la cruz y un después de la cruz. Se establece la diferencia entre lo primero y lo segundo. Entonces, la cruz es la división entre la sombra y la sustancia, el plano y la casa, la promesa y el cumplimiento, lo viejo y lo nuevo, la carne y el espíritu, lo natural, lo espiritual, el anuncio y la noticia, el primer Adán y el postrer Adán. A través de la obra de la cruz, Cristo quitó lo primero y estableció lo segundo. Lo primero era el testimonio, la proclamación y el anuncio del Cristo que iba a venir. Lo segundo es la revelación y la experiencia del Cristo que ya ha venido. Y quiero volver a leer estos dos textos para terminar hoy. Hebreos 8, verso 7 y verso 13. El 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, tenía defecto lo primero. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Verso 13 de Hebreos 8. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y envejece
está próximo a desaparecer. No podemos operar en algo que ya ha desaparecido. Para la religión no, para Dios sí. Por eso lo urgente de estar establecidos en el nuevo pacto. Y oramos para que Dios traiga luz y entendimiento por su palabra en esta generación. Un gran abrazo en Cristo para todos. Pastor Julio Cairiasco.